Hola, un saludo a las personas que nos están viendo. Bienvenidas, bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio destinado para la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión vamos a trabajar sobre 3 videos vinculados con el modelo educativo híbrido del Estado de Puebla. La idea es que en el primer video podamos analizar cuáles son sus elementos constituyentes. En un segundo video podamos hacer un análisis crítico del modelo educativo híbrido. Y el tercer y último video de esta saga tendría que ver con algunos consejos, aportaciones e ideas emanadas del diálogo con docentes para intentar implementar en la educación híbrida o presencial este modelo que se plantea para el inicio del ciclo escolar 2021-2022. Vamos a hablar de algunas claves para comprender el modelo educativo híbrido del Estado de Puebla que actualmente en el ciclo escolar 2021-2022 se está implementando. Para ello, el propósito de este material es conceptualizar cuáles son estos elementos constituyentes del modelo educativo híbrido. El planteamiento será a partir de un abordaje teórico, es decir, vamos a retomar algunos aspectos de los documentos que nos llegaron desde la oficialidad para que pudiéramos ir entendiendo en qué consiste el modelo educativo y vamos a precisar 3 elementos que considero importantes. Primero, los sujetos. El segundo elemento está relacionado con procesos donde se establecen las funciones o los roles de los sujetos. Y el tercer elemento tiene que ver con la manera en la que se vinculan sujetos y procesos en función a tiempos y espacios que considera de manera puntual el modelo educativo híbrido. Dentro de esta lógica veremos cómo se vinculan estos 3 elementos y al final sentaremos las bases para el segundo video que tiene relación con un análisis en torno a la viabilidad del modelo educativo híbrido. Empecemos pues con los sujetos. Estos personajes con características propias que les llevan a ser a los ojos de otros concebidos o desde su propia óptica autoconceptualizados, desarrollan funciones interrelacionadas dentro del acto educativo. Para el modelo educativo híbrido se propone, no obstante, el reto es lograrlo, buscar esta resignificación en cuanto al quehacer de los sujetos, es decir, revisar el proceso y las relaciones que tienen de manera holística, verlo desde su totalidad y teniendo muy clara la consigna de que estos sujetos bien pueden ser aprendientes, docentes, directivos, estructura de la Secretaría de Educación, familia y comunidad. En torno a los aprendientes es importante decir, este cambio es un cambio propio del modelo educativo híbrido, en el cual se denomina así al individuo aprendiente que está en un proceso permanente, independiente, colectivo y autónomo de aprendizaje. Cae en desuso el concepto alumno por considerarlo pasivo o un receptor meramente dentro del acto educativo y se busca con este cambio, que parece un cambio conceptual de primera mano, que el aprendiente lleve a cabo su proceso de manera activa, asuma la responsabilidad del mismo, esté consciente de sus desempeños y desde luego se encuentre respaldado por la guía o el apoyo del docente e incluso llevándose a cabo la gestión de los aprendizajes entre pares. Entonces también encontrando respaldo y apoyo con compañeras y compañeros en el aula o en los espacios a distancia. Quienes coexisten en la escuela como un espacio y la conocieron como un espacio físico, deben entender que ha dejado exclusivamente de ser esto y ha pasado a ser un espacio no físico, un espacio híbrido, donde estos sujetos convergen, algunas veces divergen y en general se van desenvolviendo. El siguiente punto es esta serie de procesos donde se establecen las relaciones y las funciones entre los sujetos. Es importante entender que las acciones o desempeños, tanto individuales como colectivos que desarrollan estos sujetos son diversos. Por citar algunos, de manera muy rápida, hablamos de
Enseñar, aprender, conocer, ignorar, saber, hacer, ser, sentirse dentro del proceso, sentir la relación con las otras personas que están implicadas dentro del proceso educativo. eh, Desde luego se evalúa, se comunica, y esto por mencionar algunos aspectos. Al llevarse a cabo esta serie de procesos, los sujetos se vinculan, se relacionan, se conciben y actúan en contextos. Tenemos que decir que cuando la educación era escolarizada o antes de la contingencia, estos contextos y estas dinámicas eran medianamente predecibles. Pero en la educación confinada y posteriormente en la educación híbrida, se acentúa el carácter de una realidad o de realidades donde existe diversidad, variabilidad, incertidumbre y una creciente complejidad. Por otra parte, hablamos de procesos que vinculan a sujetos y tenemos que mencionar dentro de estos procesos la relación que tienen con los materiales. Estos materiales o recursos auxiliares, desde luego también susceptibles a resignificación. Este es un concepto constante que plantea el modelo educativo híbrido. Eh, Desde la idea de la existencia de estos materiales, pensamos que debieran por lo menos hacer dúctiles las interacciones o el proceso educativo mismo. Pero en la realidad o la contraparte frente a este argumento es que nos estamos dando cuenta que estos materiales o recursos muchas veces traen consigo o entrañan barreras, exclusiones, e incluso llevan a que el proceso educativo, más que ser un reto, a veces se convierta en un imposible. En este caso, se tendría que reconsiderar qué tan viables y qué tan necesarios son dichos insumos, dichos materiales, y desde luego pensar en alternativas que los suplan. En torno a ello, se puede decir que eh, esta existencia de materiales y su vínculo con la realidad social en la que se encuentran los sujetos, y me refiero a aprendientes, a familia y a comunidad, están directamente vinculados con la posibilidad de logro en la implementación del modelo educativo híbrido. Es decir, la realidad o las realidades, o si se quiere ver así, los contextos, permiten o imposibilitan el logro de esto que está bien planteado en papel y de esto que parece a todas luces una buena iniciativa. Vamos ahora con el que considero tercer elemento clave para comprender el modelo educativo híbrido que se está implementando en el ciclo escolar 2021-2022. Este aspecto es la vinculación entre sujetos y procesos que ocurren en función a un tiempo y a un espacio diferente al que teníamos en el modelo escolarizado previo a la contingencia. Cuando hablamos de espacio-tiempo, tenemos que hacer mención de lo presencial, lo mixto, lo que se da a distancia, y dentro de estas interacciones o ambientes híbridos para el aprendizaje, pues vemos que converge lo virtual, lo material, lo posible, e incluso a veces desde alguna perspectiva lo deseable. Digo esto porque hay que entender un concepto clave que es el proceso de planeación didáctica. Cuando hablo de lo deseable, muchas veces hablo de lo que como docentes presuponemos o entendemos tendiente hacia los fines del aprendizaje mismo. Cuando se hace este proceso de planeación didáctica a cargo de los expertos en materia educativa, desde luego se consideran aspectos que van desde el diagnóstico, la selección de contenidos, que ese es un tema por demás interesante. Se establecen cuáles son los aprendizajes esperados en función a una currícula, a unos contenidos que vienen ya proporcionados para nosotros, y esta idea de cuáles serán los fines formativos. Con ello llegamos a la evaluación y se abre la puerta para procesos que tenemos que llevar ahora a cabo mediante estas interacciones sincrónicas, asincrónicas, mediante lo híbrido o lo presencial, que tiene que ver con la retroalimentación y el seguimiento para la progresión de los aprendizajes. Como se puede ver, esta vinculación se lleva a cabo en un marco de complejidad y
tiene dentro de sí elementos que la van haciendo algunas veces dúctil, otras veces un reto, todo un reto para docentes, para aprendientes, para familias y para la comunidad. Otro aspecto vinculado dentro de estas relaciones que tienen sujetos y procesos tiene que ver con el logro de objetivos y fines del aprendizaje. Aquí hablamos que a partir o con el pretexto del abordaje de contenidos, y bueno, aquí el docente o los docentes hacen una selección de los mismos, se intenta proponer de alguna forma una currícula flexible, pertinente ante la realidad que estamos viviendo, y en torno a ello se ha desarrollado, por lo menos desde el discurso oficial, y en el mejor de los casos, a partir de la disposición y de la iniciativa del personal docente, se han hecho diseños e intentos por hacer actividades para lograr los aprendizajes esperados. Es recurrente escuchar desde el discurso secretarial que los docentes debemos o debiéramos propiciar actividades en las cuales involucremos todo el cuerpo, que estas actividades también estén relacionadas con la realidad, el contexto y la cultura de los aprendientes, y de igual manera se ha enfatizado en el diseño de actividades auténticas para el aprendizaje, las cuales desde el planteamiento, y reitero, desde este abordaje teórico, debieran ser, nos dice la literatura que hemos recibido, retadoras, transferibles, aplicables en situaciones cotidianas, es decir, vinculadas con un elemento que es fundamental, el aprendizaje empírico, no escolarizado o informal. Estas tres palabras, estos tres términos funcionan como sinónimos en términos generales. También estas actividades auténticas deben ser significativas, funcionales, deben propiciar el logro de otros aprendizajes. De manera ideal se piensa que aprendizajes de mayor complejidad y buscar en todo momento el desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales, orientadas hacia un punto muy claro, que es la formación para la ciudadanía, que con el paso del tiempo a los hoy aprendientes les permitirá ejercer de manera responsable su ciudadanía. El intento que acabo de sintetizar, incluso si se quiere ver así un poco reduccionista, tiende hacia el llamado aprendizaje en la vida real. Esta es una premisa y esto nos lo han dicho en los materiales, en los cursos, en las capacitaciones que hemos recibido. Entonces, como premisa del modelo educativo híbrido, el aprendizaje en la vida real consiste en incluir que busquemos generar a través de esta propuesta formativa aspectos como el aprendizaje colaborativo, el trabajo por proyectos que emanen de las necesidades reales que están enfrentando las personas, el aprender a usar el conocimiento para hacer algo con él. Y me quiero detener en estas tres, simplemente pensarlas, reflexionarlas. En los subsecuentes videos nos daremos cuenta de el gran reto que implican. Aunado a ello, y al aprender a usar el conocimiento y hacer algo con él, por ejemplo, pensar en que desde la escuela podamos generar propuestas, dejémoslo así, para resolver las problemáticas sociales o tener o generar una alternativa frente a lo que estamos viviendo. Junto a esto, el uso de las tecnologías, que se ha convertido en algo innegable, en algo vital para el mismo proceso educativo desde la óptica del planteamiento híbrido, y con esto pensar en la autorregulación. Aquí podríamos abrir un espacio para el debate, para el diálogo, porque pareciera que muchas veces pensamos o que la propuesta nos dice que la autorregulación va dirigida directamente a los aprendientes, pero también sería interesante pensar cómo los docentes, directivos, estructuras y equipos de supervisión escolar nos autorregulamos en función a esta realidad por la que estamos pasando, y cómo en términos generales todos estos sujetos o actores del proceso educativo llevan a cabo sus procesos de autorregulación. Por otra parte, se ha enfatizado constantemente en monitorear los avances, los retrocesos, las percepciones o autopercepciones, así como barreras y brechas que van sorteando los sujetos dentro
de este modelo educativo híbrido y su implementación. Ante ello, podría decirse que esta propuesta deja con claridad el qué, para quien ha tomado los cursos, para quien ha leído los materiales. Eh, en cuanto al cómo, queda mayormente a consideración de los profesionales de la educación, de docentes, de directivos, y en torno al para qué, hay que enfatizar en esta parte de revertir o de frenar el rezago que innegablemente existe a razón en un primer momento de la suspensión parcial del servicio educativo, posteriormente con el trabajo a distancia y actualmente nos estamos dando cuenta con el retorno a clases bajo el modelo educativo híbrido. Otros elementos imprescindibles para desarrollar esta propuesta recaen en el terreno de las habilidades socioemocionales y la formación ciudadana. En este sentido, hay material, la misma plataforma oficial tiene material, propuestas para llevar a cabo el trabajo en torno a estas dos áreas que son de vital importancia. Aunado a ello, temáticas que hemos escuchado recientemente como fortalecer el ámbito del bienestar, la parte emocional, la socialización y la práctica de valores que nos permitan sortear esta etapa de un modelo educativo híbrido a través de aspectos como la empatía, la autonomía y la colaboración. Ante esto surge una pregunta que es necesario hacerse y que creo que constantemente la hemos venido escuchando en colectivos docentes. Nos preguntamos de manera general cómo vamos a hacer lo antes expuesto, repito, sintetizado, que pedagógicamente es tan importante, sobre todo en las condiciones por las que estamos pasando actualmente. ¿Cómo lo vamos a hacer si aunado a la complejidad que implica este proceso pedagógico formativo, se está generando en paralelo una avalancha de trabajo administrativo? Esto es innegable para los docentes, eh, para los directivos, para todos estos sujetos que describíamos inicialmente en el video. Esta relación entre lo importante pedagógicamente y lo también importante administrativamente nos aleja cada vez más de aquella aspiración hacia la simplificación administrativa y pareciera que estamos situados al día de hoy más lejos de lograr esta simplificación que cuando inició la pandemia o la contingencia. Bien, es todo en cuanto al análisis de estos puntos, de estos tres puntos clave para entender el modelo educativo híbrido. En el siguiente material vamos a hacer un análisis crítico en torno a qué tan viable podría ser desde la experiencia que ya tenemos a más de 40 días de que hemos empezado a trabajar con esta propuesta educativa de carácter híbrido. Tenemos elementos, comentarios y aportaciones que derivan de la praxis de los mismos docentes en las aulas o en el trabajo a distancia durante este ciclo escolar 2021-2022. Gracias por su atención, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Les invitamos a que se suscriban de manera gratuita con nosotros, nos manden sus comentarios, aportaciones, sugerencias. Son muy valiosas, las tomamos en cuenta y nos permite generar contenido basado en expectativas o necesidades que vayamos teniendo durante el servicio. Muchas gracias, hasta pronto.